¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias, Elena. Me alegra que estés bien, cariño. Menos mal. Bueno, pues a mí me ha tocado, por orden, sugerencia de la comisión que organiza esta estupenda jornada de la asociación, hablar sobre la situación de la narración oral en Canarias. Claro, cuando me dicen que tengo que hablar de la situación de la narración oral en Canarias, a mí se me plantean muchas cosas, sobre todo muchas dudas, porque yo soy joven. Y en esto estoy en una isla, principalmente joven en Lozana, y estoy principalmente en una isla. Y hablar de 7 es mucho hablar. Entonces, pues para poder empezar a hablar de la situación de la narración oral ahora, y tener que remontarme al pasado para poder hacerlo con enjundia, porque ¿qué es el hoy sin el ayer? Ay, qué bonito, ¿no? O sea, Fabio, estoy cogiendo tu poeta. Ay, ¿dónde vas a quedar? Pues al tener que irme al pasado, tuve que hacer una actividad, un ejercicio propio de la profesión, que me gustó mucho. Al no saber, pues tuve que preguntar, tuve que indagar, tuve que buscar, tuve que escuchar, tuve que recopilar, recrear y construir de alguna manera pues lo que podría ser un esbozo, un boceto, un pequeño borrador, un ligero recorrido por lo que es la historia de la narración oral en las islas hasta hoy. No es lo que me pidieron, no me pidieron la historia de la narración oral, yo lo sé, Moni, yo lo sé. Pero me costaba mucho hablar de verdad de lo que está pasando hoy sin hablar de todo. Así que me he metido en un berenjenal, probablemente este sea el inicio de un futuro estudio que recopile realmente con datos fehacientes y enjundiosos la historia de la narración oral en Canarias. No es lo que les voy a contar hoy solo les voy a contar lo que he podido, con muy poco tiempo, pero mucho cariño, recopilar. Como aquí hay muchos narradores y narradoras que llevan muchos más años que yo contando, hay gente programadora, hay gente de otras islas, bibliotecarias, cuenteros y demás compañeros, pues yo les invito a que en esa carpeta maravillosa con folios que tienen vayan anotando las barrabasadas que digan y que no están, que no es lo que es, o que ustedes dicen, pero mira, aquí yo añadiría tal cosa, para que cuando terminemos y hagamos el pequeño debate, preguntas, comentarios, cuestiones, pues podamos completar de alguna manera con sus aportaciones esto que yo humildemente les traigo. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien, tengo 6 páginas. No las voy a leer, pero a veces sí, ¿vale? Porque no quiero olvidarme de nada, yo soy muy dispersa y no queremos ver mi yo completo aquí. Pues ya les dije la parte importante, que es lo de remontarse al pasado, lo importante que es, y hay una característica que quería comentar, que releyendo los estatutos de Tagoral, me doy cuenta de que ponemos en el inicio, en la introducción, el problema de la insularidad es algo a tener en cuenta de cara a... Y creo, ahora, 6 años después, que la insularidad no es un problema, es una circunstancia más. Y que por estar en islas no estamos aislados, porque una vez sales fuera y ves el continente y ves los pueblos, hay gente que vive en continente y que está mucho más cerca, a lo mejor porque el mar no lo atraviesa, que están mucho más aislados, ¿no? Y me ha gustado la idea, puede que me equivoque, de que la insularidad lo que ha hecho es que queramos unirnos más, que no seamos tan insulares como creíamos, y más ahora con las ayudas a la movilidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso. Creo que hay que comentar también que la historia de la narración oral en las islas la han construido todo tipo de narradores. Pep Bruno escribió hace muchos años un artículo en el que dividía a los narradores en 4 categorías. Podríamos diferenciarlas rápidamente entre profesionales y no profesionales, pero me gusta mucho su catalogación. Narradores populares, que son los narradores, ¿verdad?, que a lo mejor en la barra de un bar tienen esa habilidad para contar y te cuentan una historia. Los narradores instrumentales, bibliotecarias que cuentan cuentos porque no les queda más remedio, ¿verdad, Marco? Maestras que están contando un cuento. Normalmente los narradores instrumentales y las narradoras tienen un objetivo, cuentan con un objeto, ¿no? Con un objeto, no objeto, sino con un objetivo. Y los narradores circunstanciales, que son personas que ahora mismo no tengo muy clara lo entendí como pues un narrador que se pone aquí delante y cuenta, pero
diferenciando del profesional, que el profesional vive de eso, se dedica plenamente a ese oficio y paga impuestos como tal. Y la historia de la narración en las islas la han conformado todo tipo de narradores y narradoras, y también de administraciones públicas, ¿no? Bibliotecarias, concejalías de cultura, proyectos, festivales y demás que han salido de la propia institución o de agentes externos, de personas privadas que han presentado esas ideas y las instituciones las han acogido, ¿no? Y todo bueno, igual de importante. Y para comenzar a hablar de la narración oral en las islas nos tenemos que ir 30 años atrás, 1989. Necesito un chelo. En 1989 llega a Gran Canaria Garzón Céspedes, Francisco Garzón Céspedes. Para los que no lo conozcan, era un narrador cubano que conformaba la cátedra de la narración oral escénica, y trae el término y la cátedra como una especie de escuela a las islas, igual que al resto de España. Llega primero a Cádiz y al festival, lo tengo apuntado, podría decirlo bien, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Festival Iberoamericano de Cádiz. Llega a España en un momento en el que ya había caldo de cultivo para que los narradores y las narradoras empezaran a contar, y llega con la intención de que esa cátedra se asentara en España. Quería sembrar su escuela, digamos, ¿no? Con un estilo bastante propio, ¿verdad? Y fácil de adivinar. Y llega luego a Gran Canaria a través del Festival Tres Continentes, un festival que sigue realizándose actualmente en Agüimes y que comenzó Antonio Lozano, recientemente fallecido, y al que le hemos dedicado el cuento inicial, por cierto. Así que desde aquí un nuevo homenaje a este hombre que tanto trabajó por la cultura y por la palabra en Agüimes. Entonces Antonio, a través del Festival Tres Continentes, trae a Francisco Garzón Céspedes hasta Gran Canaria y actúa. En 1989 actúa, lleva a cabo una sesión de cuentos, y cuando lo ven deciden que al año siguiente pues quieren, o sea, él cuenta, habla sobre su escuela, y al año siguiente, en 1990, se hace el primer festival, el primer Cuenta con Agüimes, el primer festival de cuentos de España. El decano de España está en Gran Canaria. 30 años hace, 29 años ahora mismo, hoy, ¿qué día hoy, Hoy está empezando el Festival de Agüimes en la edición número 29, hoy precisamente, hasta el 23. Y bueno, antes de esto, me lo pasé y lo quiero decir, antes de eso ya se contaban cuentos en las islas. Tenemos noción, he conseguido tener noción de al menos 2 personas que ya estaban contando. Pepa Aurora, en Gran Canaria, escritora y maestra, ya estaba narrando, ya estaba subiéndose a los escenarios a contar, antes de 1989. Y en Fuerteventura tenemos noticias de una mujer llamada Teo Olivares. Tenemos noticias, señoras y señores, de una mujer llamada Teo Olivares, de la que poco he podido saber, porque está desaparecida del mundo de la narración. Yo no sé si alguien ha oído aquí hablar de Teo. Cristina. Teo, por lo que yo sé, contaba, era el hada azul de los cuentos, y contaba en colegios, contaba en centros culturales, contaba, estaba muy activa, ¿no? Dejaría de estarlo, pues no sé si sobre el año 2008, a lo mejor cuando... ¿Te suena por ahí? Puede que antes, 2006, sí, bueno, ahí creo que me dijo que sobre 2006 o por ahí. Entonces, bueno, hasta entonces era una mujer que contaba, pero y además desde antes, ¿no? Cuando Antonio López, porque eso lo voy a contar ahora, de Gran Canaria, llega por primera vez a Fuerteventura a contar desde las extensiones que hacía el Festival de Agüimes, ya Teo estaba contando. Que Antonio López se quedó como diciendo, pero ¿y esta mujer? ¿De dónde salió? Pues sí, yo también me lo pregunto. ¿De dónde habrá salido? Tengo ganas de irme a Fuerteventura para hacerle una entrevista. Pues, señoras y señores, después de que esta primera edición de Cuenta con Agüimes surge, empiezan los cursos. O sea, los cursos de narración oral escénica desde Garzón ya están desde el principio. Y Antonio López es el primer alumno, digamos, que se profesionaliza. Desde el principio dedica su tiempo completo, actividad exclusiva, a narrar cuentos, y se convierte en el único por dedicación completa. También de esos cursos surgen grupos, agrupaciones después, ¿verdad? Zafra, taller de juglares, ¿verdad, chicos? Estoy hablando de ustedes y ustedes están ahí. Si creen que pueden decir algo, ¿por ahí voy bien? Si no, surgen a raíz de... Si no, luego hablamos. Muy bien. Entonces, cuando surge Agüimes tiene pretensiones de expansión, y empiezan las extensiones. Y las extensiones del Festival de Agüimes llegan a todas las islas. A todas.
Luego vamos a hacer aquí un punto y aparte y nos vamos a ir al otro pilar. Tenemos dos pilares en la historia de la narración. Por un lado viene el Festival de Agüimes con Garzón y por el otro viene el Maratón de Guadalajara, ¿vale? En 1992 se lleva a cabo el primer maratón de cuentos de Guadalajara. Esto es básico en la historia de la narración de España. Es a raíz de una actividad que organiza la biblioteca pública, sin más, ¿vale? No viene de los escenarios, viene de la biblioteca, viene de la animación lectora. Quieren organizar una actividad por las risas, por formar parte del Guinness de los récords. Se les va de las manos, al principio quieren hacerlo de 10 horas, pero para entrar en el Guinness tienen que hacerlo de 24. Y dicen, pues venga, y lo hacen de 24. Y al año siguiente dicen, pues vamos a superar nuestro récord, y lo hacen de 26. Y al siguiente dicen, venga, vamos a seguirlo superando, de 28. Y así van subiendo año por año, hasta que llegan a la actual, ya mismo que no han seguido subiendo, porque si no el festival duraría un milenio, con tantos años que lleva, y ahora actualmente son 45 horas, 46, 45, ¿alguien tiene el dato? Creo que 45, ininterrumpidas de cuentos desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 3 de la tarde del domingo, sin parar. Entonces, cuando nace este maratón, pasan dos cosas. Vamos a Tenerife un momentito, porque Ernesto Rodríguez Abad, actual director del Festival del Cuento de los Silos, va a ese maratón de Guadalajara, en el año 92, a ese primer maratón. Y vuelve cargado de energía, decidido a hacer unas jornadas de animación a la lectura que finalizaran, gracias Antonio por este dato, con un maratón también, con una especie de maratón de cuentos, que se convierte en la primera noche de los cuentos. Así nace la noche de los cuentos aquí en Tenerife. Trois Teatro llama, bueno, no sabemos, tengo dudas aquí porque no he podido hablar con Pilar Abdo, mira qué buena mezcla, sí, con Antonio Abdo y Pilar Rey de La Palma, que fueron dos personas que también desde la prehistoria, no los quiero llamar mayores, pero bueno, por ahí, ¿eh? ¿Tienes un dato, Didi? No fue a través de ellos. ¿No fue a través de ellos? Actuó en el Ateneo de la Laguna. Cuando, de hecho, Elena, tú me lo dijiste, ¿verdad? Año 95. En el 95, 9 de noviembre del 95, Garzón actúa en La Laguna y ustedes ahí lo acogen, claro, y conecta. Entonces ya la noche de los cuentos había empezado, pero pues por esos años sigue realizándose, pero cuando viene Garzón, Garzón de alguna manera pretende también instaurar aquí un festival como el que estaban haciendo en Agüimes, ¿no? Pero la cosa aquí no cuaja, la noche de los cuentos sigue realizándose, sigue manteniéndose cada año. Y en el año 96 Ernesto crea el Festival Internacional del Cuento de los Silos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los dos festivales, más tres eventos, porque claro, la Noche de los Cuentos no la llamo festival, ¿vale? Lo llamo evento. Entonces tenemos, porque quiero, ¿no? ¿Verdad? Pues tenemos los dos primeros festivales de Canarias, que serían el Festival de Agüimes desde el 90 y el del 96, el de los Silos, y la Noche de los Cuentos desde el 93. Entonces, bueno, con este caldo de cultivo empiezan a mantenerse pues esta estabilidad, al menos anual, ¿no? Se puede decir que esta primera etapa, pues muchos comenzaron con Garzón, muchos de los narradores que contaban comenzaron con Garzón, pero con el paso de los años, pues sus alumnos, alumnas más significativos se fueron separando de su línea de acción, que era, pues digamos, un poco cuadriculada, bastante específica, con unos estilos muy concretos, y cada uno lleva a cabo sus propias líneas de trabajo, ¿no? Y sus propios proyectos. Y paralelo a esto, volvemos una poquito, estamos así como para adelante y para atrás, nos vamos otra vez a Gran Canaria. Nos vamos al 99, a un momento, este dato me lo proporciona Pep Bruno. En el 99 la bibliotecaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza un curso trayendo a la gente de la Maratón de Cuentos de Guadalajara. Viene Blanca Calvo, viene su hija Joana, viene Estrella Ortiz y Eva Ortiz a Gran Canaria. Y hacen un curso, y de ese curso se habla de generar una maratón de cuentos en la biblioteca insular. Un pequeño dato, ¿vale? Para que lo sepan. Resulta que la provincia de Las Palmas tiene bibliotecas insulares que dependen del Cabildo. Eso no pasa en la provincia de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Sépanlo. Lo digo por ustedes, los de la provincia de allá, que nosotros no tenemos eso, ¿vale? No tenemos bibliotecas que dependan del Cabildo, ¿sí? Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, sí. Aquí el Cabildo, pues la parte de ese dinero lo destina... No sabemos a qué. Bueno, a Pialta a lo mejor, oye,
Oye, bueno, el caso que a raíz de esto surge la idea de llevar a cabo una actividad permanente. Y aquí está la diferencia, primero entre los festivales, y entramos en la palabra que a mí tanto me gusta hablando de esto, que es la de estabilidad, ¿no? Estabilidad y permanencia, continuidad. Creo que es muy importante para poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces surge la idea de días de cuentos, que es esta programación que llevan a cabo en la Biblioteca Insular, más que cualquier cosa que tú veas que estoy diciendo mal, tú me dices. Y el caso es que la idea que me decía Pep era que el maratón no fuera independiente, una cosa así, sino que fuera el final de fiesta de toda una larga programación que fuera durante 10 meses. Bien, Marco, ¿cierto? Oye, es que estoy bien informada, que te he hecho mi trabajo, ¿eh? Entonces, durante 10 meses estables se lleva a cabo una programación en la que se quiere que cada mes un narrador, narradora de la península y un narrador, narradora de la isla vayan por los diferentes municipios. Y claro, la Biblioteca del Cabildo conecta con las bibliotecas de los diferentes municipios para llevar a los diferentes narradores. ¿Eso que genera? Genera muchas cosas. Estabilidad, conocimiento por parte de las otras bibliotecas de la profesión, aparte de lo que ya estaba haciendo Agüimes con sus extensiones. Genera formación, porque los cursos, claro, aprovechando que viene, ¿verdad? Hasta hoy, que siguen desarrollando una cantidad de formación que ya quisiéramos en Tenerife, eso es así, a nivel estable con profesionales de este calibre. Y durante, pues los últimos, pues no sé, desde el 99. Bueno, el maratón empezó en el 99. Ajá. El circuito ¿De días de cuento? Días de cuento, este año hacemos el 15. Y luego entran... Empezamos un poquito más tarde por la sugerencia de Pep para que el maratón no llegara y no fuera nada. Claro, sino que tuvieran un marco final, ¿no? Pues 15 años. 15 años. Y luego han venido otras programaciones que se siguen haciendo, como los cuentos eróticos con los rincones, los cuentos de miedo y las formaciones que hacen, ¿no? Desde la biblioteca. Entonces aquí tenemos también un ente importante, una institución pública que defiende, proyecta muy en profundidad la narración oral en la isla de Gran Canaria. Vale, bueno, hasta aquí una primera aproximación, una especie de introducción. Ahora entraríamos en lo que he llamado en el título de esta parte una especie de época de desarrollo, que tengo muchas dudas. Me encantaría tener en este momento todos esos datos que necesito, pero bueno, en esta época de desarrollo entramos en un periodo en el que todo es mantenerlo, ¿no? Todo lo que venga de los festivales, de conocer, de la gente que se va formando, la gente que va contando, gente que nace de las formaciones de Agüimes, gente que está contando en Tenerife y demás, pues continúa, comienza y continúa. Se abren bares, tenemos una revisión por islas un poco. Quiero irme a la isla de Lanzarote un momentito para hablar de la biblioteca de Tías. Me parece muy importante porque el tema de las bibliotecarias es fundamental cuando te pones a indagar y ves la importancia que tiene que una persona decida que algo merece la pena. Y si esa persona conecta, si esa persona se enamora, nosotros tenemos trabajo. Y nuestra profesión tiene sentido. Así, podría no pasar, la bibliotecaria de Tías podría no haberse enamorado, podría no haber arraigado la narración oral ahí, y sin embargo, como lo hizo, todos los años, durante muchísimo, hubo una semana de la literatura en Tías en la que lo mejorcito, la creme de la creme, como me decía Cristina, pasaba por ahí todos los años. Que no era una forma estable, porque la semana de la literatura sería una semana, ¿no? Pero era estable en cuanto a cada año, ¿no? Y luego también apostó por una programación continua de cuentos en días de cuentos, ¿no? Ya estamos en los 2000, ¿vale? Vamos a entrar en un periodo como de los 2000 a la crisis. La crisis. Chen, chen, chen. Entonces, pues en ese... el chelo. Entonces, claro, en este momento, pues entramos en esto, bibliotecaria de Tías, y también vamos a ir por islas, ¿vale? Por Lanzarote, de lo que sé, entre la bibliotecaria de Tías y luego también el trabajo que se hizo en Puerto del Carmen, en Teguise y en Tinajo hay cierto movimiento de narración. ¿Sí, Cristina? ¿Más o menos? Estamos hablando entre los 2000, bueno, tú que llegaste en 2002. Bueno, Tías y Puerto del Carmen es el mismo municipio. Están unidos, claro. Depende de la misma concejalía, sí. Sí. Y los otros municipios se enganchaban a las extensiones. Pero no había esa estabilidad, ¿no? No tenían esa continuidad, y los que tenían la continuidad eran los que organizaban la feria del libro en Arrecife. Arrecife, sí. Ahí nos vamos a Arrecife. Bueno, pues ahí, puntualmente. Y en Arrecife se celebra la feria del libro.
la Feria del Libro, y luego lo que sería posteriormente, que ya es más joven, el encuentro de narración oral, que no sé si lo conocen, se lleva a cabo pues en el mes de abril, me parece, ¿verdad? No, está pasando. ¿Está pasando? días también. ¿Está pasando? Es que It's happening. aprovechando la extensión de Agüimes, empezaron a hacer una programación que le pusieron un subnombre. Encuentro de narración oral. Exacto. Y traen a gente que viene a Agüimes Sí, lo que pasa es que desde hace 3 o 4 años ya no traen a nadie de Agüimes. y lo organizan igualmente a la misma fecha. Exacto. Vaya. Vale. Bueno, pues ahí está. Pues muy bien. Está muy bien. Pues nada, esto más o menos en Lanzarote es lo que podemos ir contando por ahora. En Fuerteventura tenemos que nombrar a la bibliotecaria de Corralejo. ¿Selena? Sí, muy bien. Selena Chacón. Una importantísima programación de narración oral también desde hace muchísimos años, y una preocupación porque la narración oral coja cuerpo y tenga calidad. Y actividades desde el Cabildo, que me contaba Unai Capote, que como entre 2002 y 2007 hubo una gran cantidad de propuestas de narración oral para que fueran narradoras a colegios, centros culturales y demás en Fuerteventura. En Tenerife, desde finales de los 90, se inicia una especie de movimiento en el que muchas personas que vienen del mundo del teatro, compañeros, corríjame si me equivoco, que esto saben más que yo, se acercan al mundo de la narración oral. Gente que viene del teatro universitario, o muchas de las personas que cuentan vienen del mundo del teatro, la cosa está conectada. Y este acercamiento se hace normalmente combinando la narración oral con otras dedicaciones o actividades artísticas, ¿no? Pues dedicándote también al teatro, pues entras a contar o así. Casos aislados como Diego, que ya en esa época trabaja para editoriales y que tiene una buena fuente de ingresos viniendo de la narración de historias, pero creo que por ahí el único. Bueno, luego entiendo que Ernesto, no sé si Antonio, claro, yo que te veo también con esa parte del teatro hasta que llega luego Teatrofia, pero está todo más o menos ahí, ¿no? En La Palma, Santa Cruz es un pilar fundamental con esta gente, con Antonio Abdo y Pilar Rey. Acogen la narración oral, la fomentan, tiene mucho que ver con la literatura. Entonces, bueno, pues yo creo que en este periodo todavía no hay programación en ningún municipio más. Lo que hay ahora es porque estamos en un boom y estamos trabajando bien. En fin, pues entre otras cosas y otras, hay una especie de finales de 2000 por ahí, hay un buen movimiento, por lo menos aquí en Tenerife y creo que en Gran Canaria en algunos también, de bares. La narración oral está en los bares, se cuenta mucho para público adulto, para infantil a lo mejor se cuenta pues en escuelas, en algunas programaciones de bibliotecas de las que hemos hablado, pero hay mucho cuento para personas adultas en los bares. Aquí puse, así hasta el año 2010 en las islas se cuenta también en los festivales que ya están asentados y tal. Aquí puse un apunte porque me llamó la atención. Digo, es una época de desarrollo de la narración oral en la que, sin embargo, no hay muchos narradores que se dediquen exclusivamente a eso. Y sin embargo, la narración crece y se desarrolla y tiene su lugar, ¿no? Va buscando su lugar. Por eso decía, profesionales, populares, circunstanciales, instrumentales, todo. Bueno, pues eso. Y llega la crisis. Muy bien, gracias Isabel. Llega la crisis que afecta al movimiento de narración oral de toda España, afecta a todo Dios. El trabajo de los cuenteros profesionales dependía de festivales que se dejaron de hacer, dependía de programaciones por las instituciones públicas que dejaron de poner dinero para ello. Los festivales que había pasaron momentos muy duros, muchos se plantearon pues, parar, se arrastraron agonizantes durante muchísimo tiempo. Las extensiones de Agüimes se acabaron y bueno, se pasó una época en la que la gente que trabajaba contando siendo contratada, ¿no? Te cogían el teléfono, te llamaban y te decían, te quiero. Yo también. Pues te dejan de llamar para decirte que te quieren. Entonces hay una especie, ¿no? Un momento de vacío, ¿no? Digamos, la gente trata de valorar. Esto no sucede así tan drástico, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí. Ustedes me entienden, no voy a ponerme dramática para dar un poco de vidilla, el conflicto de la historia. Entonces, pues nada, ¿qué pasa? Que la crisis llega, pero es que el cuento ya ha arraigado en municipios donde cuando los cuenteros de Agüimes venían, ya querían continuar con eso, ya creían en eso, ya había bibliotecarias que decían, no, pero es que esto se tiene que hacer y que lo luchaban. Algunas lo luchaban con más suerte
y otras con menos, pero hay lugares en los que el cuento sigue existiendo. Y luego, por otro lado, a la vez en esta época de crisis y de batiburrillo, pues pasan varias cosas, ¿no? Por un lado, las tengo medio desordenadas, pero más o menos, si no, Isabel me ayuda, que estoy llegando a la parte en la que tú lo tienes también más claro. Esta época de crisis viene también apegada a una especie de moda que llega a los bares también con el tema de los monólogos, que aquí al menos en Tenerife, yo no sé cómo lo vivieron, si lo vivieron en Gran Canaria, afecta mucho porque a los bares, yo me acuerdo de estar empezando y pegarme una lucha constante para que la gente diferenciara lo que eran los cuentos de lo que era el monólogo de comedia, ¿no? Me acuerdo pero vamos, yo ahí como si llevara aquí toda la vida defendiendo, porque lo veía como muy claro, ¿no? Que estaba sucediendo. Luego la cosa se frena un poco porque empiezan a suceder, pues empiezan a darse las inspecciones legales que hace que la gente coja miedo a la parte esta de contar sin estar dado de alta. Sucede con los músicos, sucede en diferentes ámbitos artísticos, al menos aquí en Tenerife lo vivimos así, y bueno, pues llega un momento en el que tienes que tomar una decisión, o no hacerlo, o hacerlo legalmente. Y a la vez, por estos años, comienza a haber un movimiento a nivel nacional de unión. Empieza a haber un movimiento de concreción, un movimiento de definición. Los Albos, que llevaban desde 2004 armando la bulla con estas cosas, y otros grupos de profesionales más a raíz de la FEST, que se organiza a nivel internacional y que aúna cuenteros, hace que un grupo de profesionales de la narración oral en España, gente que ya lleva viviendo de eso muchísimo tiempo, pagando sus impuestos y haciendo eso nada más, se asocian. Y surge AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, www.narracionoral.es. Y que también estoy en AEDA y tengo que aprovechar que sé las cosas. Sé la dirección web de la asociación, por si quieren culichichear. Se crea en 2010 la asociación de AEDA, y en esos años surgen diferentes movimientos de unión y de organización en las islas. Vamos a irnos a Gran Canaria un momentito. En Gran Canaria, a raíz del proyecto Labrantes de la Palabra, tenemos aquí a Loli, que tiene buena culpa de ello, que había comenzado, Loli, me lo dijiste antes, 2000, no, antes, sí, 99-2000, ¿verdad? Una organización. ¿Vieron todos los señores mayores que salen al final del vídeo? Que estaban ahí diciendo, ¡ya, ya! Esos son el equipo de Labrantes de la Palabra, que es un grupo de personas, parte del equipo, mi madre, que se han reunido desde hace 19 años, ¿no? Sí, desde mi madre, fue en 2019. 19 años, todos los viernes, todos los jueves, perdona Loli, una vez en la semana, se han reunido en la biblioteca de Arucas para contar, trabajar en torno a la palabra, generar historias de vida, preparar historias, cuentan, la gente que viene de fuera también puede contar, ¿verdad? Son bienvenidos, ahora tienen esto intergeneracional, ¿verdad? No solo cuentan personas mayores, sino también se une gente joven. Pues a raíz del proyecto de Labrantes de la Palabra, que se organiza junto a Antonio López, se organiza un encuentro en el Café de Espacio, al que llaman Cuentos Compartidos. La intención es reunir a todos los narradores de la isla para que se vean, para que cuenten, ¿no? Estas reuniones suceden después también en la Biblioteca Insular. Aquí están las dos, mírenlas, ¿ves? Y posteriormente, a raíz de esto, se genera el llamado Movimiento de Narración Oral de Gran Canaria, ¿vale? El movimiento en tiempos, bueno, vamos a dejarlo ahí, el Movimiento de Narración Oral de Gran Canaria, luego vuelvo. Movimiento de Narración de Gran Canaria, creo que sin oral, da igual. En tiempos paralelos, en el Movimiento de Narración. Sin oral, ¿verdad? Vale, pues el movimiento de narración. Y en tiempos paralelos, en 2013, yo de Josicuda pongo en Facebook que hoy, un día como hoy, no, hace una semana, que si alguien quiere unirse para contar cuentos para celebrar el Día de la Narración Oral, ¿no? Que quien quiere, nos reunimos y contamos. Así, sin mucho, pues se me unió enseguida un buen equipo, conocí ahí, empecé a tratar a Bolívar. Y otro equipo, pues Diego, a Juan Carlos Tacoronte y tal, nos unimos y generamos lo que sería el primer Encuentracuentos. El primer Encuentracuentos es una reunión de cuenteros. ¿Qué sucede ahí? La gente que venía del Festival de Cuentos de los Silos,
muchos no conocían a la gente que venía de la Noche de los Cuentos. Estábamos contando en la misma isla, más o menos profesionalmente, cobrando más o menos, en una situación que ya cada uno era la que tenía, pero en la isla la gente de Gran Canaria ya llevaba años viéndose, pero nosotros no teníamos esa comunicación, ¿no? Y no nos habíamos visto contar, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, cuando llega Encuentracuentos hace que nos conozcamos, nos unimos y de repente estamos 20 narradores en el TEA contando para público adulto esa noche y por la tarde en las librerías, gratis y por celebrar, ¿no? Y de ahí se crea el grupo Narradores de Canarias, muy poco inclusivo, Narradores de Canarias, ahora ya es Narradores y Narradoras, el Facebook. Y en ese grupo lo que tenía, pues tenía como objetivo, pues, a rejuntar a todo bicho canario que estuviera contando en las islas. Y ahí entra todo Dios. De hecho, entra gente que no cuenta, sino que escribe. Eso era un batiburrillo loco. Y en ese grupo, un día, Cristina Temprano, de Josicuda también, dice, creo que literalmente, a lo mejor los alisios me sacuden un poco la cesera, pero no sería una buena idea que nos encontráramos. Y nos ponemos manos a la obra. Poquito antes de eso, en Tenerife ya estábamos empezando un movimiento asociativo. A raíz de Encuentracuentos decidimos que sería una buena idea asociarlo. Lo que están viendo ahora, esto. Taoral nace de eso. Y Taoral se presenta, los estatutos y toda la milonga, en el primer encuentro de narración oral que se celebra en La Palma en 2014. En septiembre de 2014. Ahí estábamos, un montón de narradores y narradoras de todas las islas, gente palmera, de Gran Canaria y de Tenerife principalmente. Creo que de Lanzarote solo estabas tú, Cristina, porque no había nadie más, o estaban los demás ahí del Tingualtán. Me centro un poco en el asociacionismo y los movimientos, porque me parece que es un punto básico y un hito importantísimo en la historia de la narración oral en las islas. Creo que un hito principal es que haya arrancado, ¿no? en los 80 y pico, 90 a 2000, se haya mantenido, pero creo que desde que nos empezamos a asociar, desde que nos empezamos a encontrar, el movimiento humano, el movimiento que supone en cuanto a tener las mismas necesidades, las mismas intenciones, o muy parecidas al menos, pues hace que podamos evolucionar, ¿no? Esta es una profesión que no está arreglada, no hay estudios que nos saquen con un título que diga eres licenciado en narración oral, ¿no? Dios nos libre. Pero eso también hace que sea una profesión en la que la gente que se dedica a contar venga de de todo tipo de palos, ¿no? Gente que viene del clown, gente que viene del teatro, gente que viene de la educación, gente que viene de la biblioteca, de todos lados, ¿no? De la ingeniería, de la economía, ¿verdad? O de la ilustración. Entonces, claro, el tener tantos puntos de partida distintos y encontrarnos en un lugar en el que podamos remar juntos hacia unas necesidades, hacia unos objetivos comunes, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les digo, nos empezamos a asociar, se genera el encuentro, se presenta la asociación y pues a partir de ahí la asociación va remando muy lenta. Tiene altibajos como en todos lados, pero tiene unos objetivos que pretende conseguir. Es una asociación no profesional, esto es importante tenerlo en cuenta. No es AEDA en España, es Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. Y profesionales, estamos hablando de personas que se dedican exclusivamente a esto, repito, que pagan sus impuestos por esto, no que cuando cuenten lo hagan de forma profesional, eso se da por supuesto. Eso también lo hacen personas que no se dedican profesionalmente a contar de forma profesional, es decir, hacerlo bien, o al menos poner toda la carne en el asador, formarse y preocuparse por hacerlo bien, ¿vale? Me refiero a la otra acepción de profesional. Entonces, Taoral no es una asociación, a una profesional y a una, todo tipo de narradores, ¿no? Pretende promocionar, difundir la narración oral dentro de las islas y recopilar y elaboración de documentos sobre el oficio, crear ámbitos de reflexión e investigación y demás. Y paralelamente se mantiene y sigue existiendo el movimiento de narración en Gran Canaria. Un movimiento en el que, en palabras de Antonio López, cualquier persona que cuenta en Gran Canaria forma parte. Bueno, me dijo así como, tenía un tono así, quiera o no quiera.
porque ellos entienden que el movimiento de narración lo lleva a cabo cualquier persona que cuente allí. Es decir, tú en tanto en cuanto estás contando, formas parte del movimiento porque estás generando palabras, estás generando comunidad, estás generando... Entonces hay una especie de paraguas bajo el cual guardan a narradores, narradoras que estén contando en Gran Canaria, ¿no? Tienen unos objetivos similares a los que tiene Tagoral, pero me gustó mucho que hacen mucho hincapié en alimentar la tradición oral, en reflexionar acerca de los valores inherentes. O sea, tienen un apartado muy importante en cuanto al conocimiento de la tradición de la tierra, ¿no? Los cuentos, bueno, Tagoral también, pero hemos trabajado menos en eso que lo que ellos aquí ponen, ¿no? Promoción de la narración, conocimiento de los cuentos, leyendas y romances que conforman el patrimonio oral. O sea, tienen en esos objetivos muy representada esta parte, ¿no? Y bueno, llegamos después de este punto, después de esta parte de unión, esta época de asociacionismo y de unión, llegamos a festivales jóvenes. En Lanzarote, a raíz de una unidad o muy poca generación de actividades relacionadas con la narración oral, de cuentos, Cristina crea el Festival Palabras al Vuelo para levantarla, para darle el lugar que se merece y darle dignidad, cosa que ha conseguido con creces. Esto es opinión personal. Vayan al Festival Palabras al Vuelo, por favor. La respuesta fue buena desde el principio, ahí sigue, este año va por la 7ª edición, en el mes de octubre, no digo más. Y después y también el festival, porque no está Encuentra Cuentos aquí, ¿qué me pasó? Bueno, el festival Encuentra Cuentos, que también es joven, el encuentro ¿verdad? De 2013, el año siguiente, el equipo de Fabio, Diego, Isabel y yo, pues nos ponemos a tratar de que se convierta en una cita anual con el objetivo de encontrarnos por el Día de la Narración Oral, ¿vale? Entonces, bueno, se convierte en un festival joven, que sigue siéndolo, y ahora ha cambiado de fecha porque Tagoral ha cogido, digamos, Encuentra Cuentos ya tiene su vida por su cuenta y Tagoral decide organizar y celebrar, pues, por su cuenta, como hoy. Y bueno, pues eso, aquí tenemos a estos jóvenes festivales y, bueno, se ha notado en los últimos años Antes que siga, Sí. te falta uno que cumple 20 años este año. Coño, el nombrado del verano de cuentos, tío, ves, se me quedó aquí, está aquí, miren, se los voy a enseñar, miren, está aquí, además tengo a Juan Reyes y a Antonio, ¿verdad? ¿Sabes? Los dos aquí, pero miren, no, está aquí, se los voy a enseñar. Página, está al principísimo, vamos. Bueno, en fin, chicos, claro, me lo salté, en algo me enrolé. Resulta que en el año 2000, antes de la crisis, gracias Isabel, muy bien. Si tú estás diciendo, cuando vas a estar chiquita a nombrar el verano de cuentos. Bueno, pues sí, antes de los jóvenes festivales hay uno viejo también. Me he liado con las páginas y ahora no sé por dónde iba. El verano de cuentos del Sausal se celebra cada verano desde el año 2000, ¿verdad, chicos? Y son 19 años de cuentos todos los veranos. Y se hace en ese principio, en esos pilares que nombré al principio en Tenerife, está Los Hilos, está la Noche de los Cuentos, el evento de la Noche de los Cuentos y el Festival de Verano de Cuentos en Sausal. Chicos, discúlpenme, no tengo ni idea de qué me pasó, pero está aquí, Seguid para adelante. Pero de verdad que, Hay cosas que aunque no nombremos, están. eso es así, ¿verdad? Sí, además que no lo voy a nombrar, eso, aunque no lo nombre, eso se sabe. Y, bueno, también puse en algún momento, que me hizo mucha gracia, digo, mira qué bien organizaditos estamos. ¿Qué pasa, Antonio? Di. Claro. Es importante, aunque sea echarnos flores a nosotros, pero una de las características del verano del cuento es que en la programación la mayoría de personas que van a contar siempre hemos optado por narradores y narradoras residentes en Canarias, en Tenerife mayormente, los tenemos más cerquita. Creo que es algo importante poner en valor también. Eso es algo que también me comentó Cristina temprano. Todo el tiempo, desde que nace el festival, tiene en cuenta incluir a personas que cuentan fuera de Canarias y personas que cuentan en Canarias. Y ahí sí lo ha ido cumpliendo. Creo que esto es digno de hacer notar porque los festivales que llevan 30 en Agüimes, 29 años y en Los Hilos otros tantos, bueno, eso ha pasado o no. Y que salgan festivales que quieren
poner la importancia en lo que se cuenta aquí y en la gente que cuenta aquí, bueno, pues sí, es digno de mencionar. Y hubo en algún sitio, que ahora como lo tengo todo perdido, no sé dónde lo puse, que me hacía mucha gracia la estructuración temporal de los festivales en las islas, que al final estábamos súper organizados, porque entre marzo, que arranca ahora Agüimes, hasta diciembre, que son los silos, hay un non-stop, verano incluido, que en verano normalmente nunca pasa nada, pues ahí están los chicos teniendo el verano vivo, y entre marzo, pues mayo, con Encuentracuentos, verano, la noche de los cuentos en octubre, Palabras al vuelo también, en esas fechas, y diciembre, tenemos, no nos falta cuentos en las islas. Si queremos ir a escuchar, si queremos ir a formarnos, siempre hay un lugar en el que hacerlo a lo largo del año, ¿no? Hay citas, yo las llamo citas obligatorias, y se guardan. ¡Ay! Y se me ha olvidado hablar de Érase, los nuevos festivales, aunque Érase, organizado por Juan Carlos Toste, me salía andaluz, y la Concejalía de los Realejos, de Cultura de los Realejos, de aquí en Tenerife, es un evento en torno a la palabra, pero tiene mucha importancia la narración oral y se la han dado desde el principio, y también la narración oral con gente de las islas, ¿no? Entonces, bueno, también comentarlo, que eso es en abril, así que ven, ¿algo más? ¿Se me queda algo? Las gestas de Arrecife, en Garafía, sí, es verdad, en La Palma, claro, yo es que ahí iba a llegar, mira, llegamos a hoy, vamos a llegar a hoy. Me falta decir una cosa con el tema de, que me gustó mucho, lo escribió Isabel en un texto que se titula La narración oral en Tenerife, una moda, que no está de acuerdo contigo, dice que no es una moda, esto es fruto del curro y de la especialización, ¿a que sí? Por supuesto. Pues dice que nos digo aquí que después de esto, los últimos años se ha notado una evolución en el movimiento de la narración oral en las islas, y que puede que haya sido debido a esta necesidad, bueno, al mantenimiento, obviamente, de lo que ya ha estado siempre, y también a la necesidad de profesionalización, a este momento en el que si no vives de esto, si no generas trabajo, si no generas proyectos, no puedes trabajar, ¿no? Y esa necesidad de legalidad que ha hecho que si te das de alta como autónomo para vivir de esto, tengas que decir, pues ahora tengo que trabajar para pagármelo, y si no me dan el trabajo lo tengo que buscar, ¿no? Y eso ha hecho que generemos, las personas que estamos dedicándonos ahora mismo a esto a tiempo completo, una serie de proyectos que se mantienen, ¿no? que multiplican y que hacen que el cuento se oiga un poco más, aquí sin ir más lejos, ¿vale? En la fundación, que por cierto, pues gracias infinitas por acogernos hoy. Y el asociacionismo ayuda en todo este tema, pues con las condiciones, con los cachés, con la ética profesional y demás. Y llegamos a hoy, que es lo que iba a decir, 6 festivales o eventos grandes de narración oral en Canarias por todos esos meses, programaciones estables en las bibliotecas, cosa que nos ha hecho poder mantenernos, poder desarrollarnos y poder crecer. La Biblioteca Insular de Gran Canaria, la de Arucas, bibliotecas del Paso y Mazo en La Palma, la Biblioteca del Estado de Santa Cruz, por supuesto. Tenemos a Susi por ahí, que lleva 19 años luchando para que se programe el cuento en la isla, en la única biblioteca que desde entonces ha programado cuentos en la isla, y eso es... ustedes al menos se tiran la una a la otra. Por ahí, de 2001, 2002, sí, 17 años, un montón, ¿no, Susi? Por ahí, lo dije bien, 2001, 2002, por ahí, ¿no? ¿Con programación? No, sí. Con programación, sí, luchando para que el cuento... Ahí vamos antes, ¿no? Cuando yo era pequeña. Pero a escuchar cuentos. Pero sin A contar. Pero sin presupuesto. A contar, claro, pero sí, no. Pues, Antes de dormir. Pues... Parece que pasó más tiempo, pero antes. Y luego, pues esto, tenemos, yo no sé en qué momento se me fue La Palma. La Palma, yo creo que al principio, toda esta parte que está sucediendo hoy, ahora mismo, la programación en Garafía con el Festival de la Palabra, que no lo metí adrede, porque toca la narración, pero no es un festival de narración oral, o sea, es un festival de palabras, ahí hay escritores sobre todo y cosas relacionadas con la literatura, pero narración oral es puntual, es una actividad, pero como si a mí me contratan para la Feria del Libro puntualmente, pero no es el objetivo, por eso no la metí, pero bueno, lo hacen y bien hecho está. El proyecto de La Solera Cuenta, del que estaba hablando Antonio Fumero hace nada, que está en Mazo, en El Paso y en Los Llanos. Y Casacorte también se está uniendo, ¿no? al movimiento, está viendo una preocupación por la programación de narración, en El Paso especialmente de una forma bastante estable, con proyectos diferentes, ¿verdad?
Y en Lanzarote se mantiene Arrecife, Tías desapareció después de la crisis, no por falta de motivación de la bibliotecaria. Está el Festival de Palabras al Vuelo, la programación en Arrecife que fluctúa, es estable según, a veces salen, ¿verdad, Cristina? Pues proyectos que durante unos meses hay bastante, por otros no, depende de la red de la bibliotecaria, de la directora, como lo vea. Y la verdad que la historia de la isla, de la narración oral de las islas, El Hierro y La Gomera, se nos queda aisladita, porque lo que ha llegado de forma puntual, porque no conocemos narradoras que vengan de allí, porque creemos que no cuenta nadie, a menos que haya un ateo, Olivares, que esté allí. ¿En El Hierro hay alguien contando? Salía ahí en el vídeo, la del Gofio. ¡Anda, qué bien! Pues no lo sabía. Mira, estupendo, pues ya tenemos ahí un... Está invitada. Muy bien, la del Gofio. La pongo aquí. Y Fuerteventura ahora mismo tiene bastante trabajo en narración a través, por lo menos lo está intentando, a través de la Biblioteca Insular. La Biblioteca de Corralejo, no tengo ahora mismo noticias de si sigue, no sé si tienes tú, Cris, si la Biblioteca de Corralejo sigue trabajando como trabajaba antes. No, igual menos. Creo, sí, yo tengo más noticias de la Biblioteca Insular y de la Biblioteca del Puerto del Rosario, la municipal, que algo hace muy puntual. Como ven, con todos los municipios que hay y todas las bibliotecas que hay, el panorama tampoco es que sea la bomba. Hay cuentos, se ha desarrollado, se ha mantenido, pero hay muchos lugares a los que no hemos llegado. Y por lo que el trabajo está, como quien dice, comenzando, ¿no? Creo que la historia de la narración oral en Canarias es joven, muy joven, y que hay mucho camino, ¿verdad? Bueno, Antonio lo estaba hablando antes, esta es una profesión para toda la vida y yo espero que tengamos a mucha gente en cultura y en bibliotecas que defienda, como han defendido la gente que está aquí hoy, la narración oral, porque sin las instituciones poco podemos hacer. Desde nosotros, pues todo lo que podamos hacer para profesionalizarnos ya no a nivel de impuestos, sino para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, con las mejores condiciones, eso ya va en nosotros, ¿no? Ahora mismo aquí en Tenerife estamos viviendo un momento de multiplicación de la narración en diferentes espacios, precisamente porque somos pues 5 o 6 personas que estamos viviendo de esto y que queremos trabajar. Cada uno ha encontrado su parcelita y mal que bien pues nos estamos buscando los garbanzos. Pero bueno, hay muchísimo trabajo que hacer. Decir, por último, eso, que los programadores hemos sentido que van entendiendo a fuerza de unirnos y de defender lo mismo, que hay una diversidad de estilos, de voces, de repertorios. Creemos en la especialización, obviamente, porque cada uno viene de su padre y de su madre y cuenta lo que le da la gana. Y bueno, crece el público y hay gente que ya demanda, después de haber recibido una actividad de calidad, con unas buenas condiciones, demanda más. Y así, pues, la cosa puede prosperar. Y aquí estamos ahora, 30 años después, unidos, celebrando el Día de la Narración Oral, con estas jornadas, hablando y visibilizando nuestro trabajo. Fin.